Hola muchachos, saludos. Vamos a hablar en este momento acerca de lo que son los reemplazos de cadera y los reemplazos de rodilla. Vamos a dar algunas nociones básicas, así que espero que podamos aprender todos juntos en este momento. Vamos a compartir la presentación para poder entrar en esto. Entonces, hablando acerca de esto, tenemos que tener algunas nociones básicas y es que sin duda el reemplazo, la artroplastía de cadera es una de las intervenciones que mayor éxito presentan en nuestros tiempos. Es una de las intervenciones quirúrgicas considerada como más exitosa. Antes era sinónimo de mucha discapacidad y si no hasta de muerte. Pero realmente esto ha habido un cambio increíble en los últimos años, tanto así que podemos ver intervenciones en necrosis, en artrosis severa, podemos verlo prácticamente en toda aquella patología donde ya el paciente no tiene una buena respuesta y nosotros podemos estar viendo esa adecuada solución quirúrgica a través de los reemplazos de cadera. Entonces, vamos a ver esto. Y vamos a hablar un poquito acerca de los componentes que utilizan los diferentes materiales que se utilizan en los reemplazos de cadera y de rodilla para tratar de tenerlo un poquito más claro. Tenemos que tener en cuenta siempre que es el último recurso a realizar cuando ya hemos terminado o hemos acabado todas las intervenciones y cuando definitivamente no hay otra solución es cuando estamos pensando en un reemplazo de cadera en este caso, que es lo que vamos a hablar, y más adelante el reemplazo de rodilla. Tenemos que tener en cuenta algunos otros factores, por ejemplo, la vida media del implante, las revisiones quirúrgicas que hay que hacer con ellos, el nivel de actividad, las expectativas del nivel de vida, o sea, los años de vida que tiene un paciente por delante, entre otras cosas. Hay algo que quiero que vean esta mañana y es cómo podemos ver la parte epidemiológica y es que 9% de los hombres van a desarrollar una artrosis severa de cadera y hasta un 11% de las mujeres lo van a hacer, siendo que el grupo etario más afectado son precisamente los adultos mayores, los que superan los 65 años. Se espera que para el año 2030, que está aquí a la vuelta de la esquina, exista un aumento de un 50% en pacientes jóvenes por diversas condiciones que se dan. Y la sobrevida de estos pacientes una vez operados a los 10 años alcanza un 95%, a los 25 años un 80%. Esto es increíble porque hasta hace unos poquitos años atrás era bien difícil este tipo de sobrevida y era muchísimo o sinónimo de muchísima discapacidad. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un reemplazo de cadera vamos a tener dos componentes, un componente femoral y un componente acetabular. El componente femoral va a precisamente reemplazar el componente artrósico, artrítico, necrótico de la cabeza femoral y el cuello femoral normalmente también implicado, y normalmente va a estar hecho sus componentes de cobalto, de cromo y o más bien de aleaciones de titanio también. El componente acetabular va a estar ocupado por un socket que envuelve, ¿verdad? Que va a ir pegado al acetábulo, que va a estar con un cemento que va a ser fresado, va a ser impuesto, va a ser taladrado o pegado sobre ese socket precisamente iba a tener un revestimiento que es el cemento, que es el que se podría o no se podría utilizar en esto. Y el material que va a utilizar es un material de un polietileno de alto peso, ¿verdad? O ultra alto peso realmente, que es como se le suele utilizar nombre a este material. Y lo que es la carcasa o el componente que va a ir pegado ahí, más bien va a ser más bien metálico. Entonces vamos a tener dos componentes, uno plástico, polietileno, ultra alta peso y una carcasa que va a ser metálica también. Recuerden que la fijación, o sepamos, la fijación que se va a realizar sobre esto va a ser mediante un ajuste a presión con el uso del cemento óseo o por fijaciones que también pueden ser híbridas en las cuales el cemento femoral se va a unir al segmento óseo como tal y se van mediante un mecanismo de presión
va a lograr colocarse a través de la articulación que está dañada. En este caso, evidentemente, refiriéndonos al acetábulo, pues en el acetábulo. Aquí podemos ver los diferentes componentes. Me interesa que ustedes vean aquí el componente necrótico, el componente artrósico severamente dañado, donde es reemplazado, donde es quitado a través de materiales y es suplantado o reemplazado, para usar el término adecuado, por un material, un, una carcasa, ¿verdad? O un socket que va a tener aquí, y también mediante un vástago y un componente femoral que va a ir a reemplazar esa cabeza y ese cuello femoral que está dañado. Así que eso es lo que ustedes tienen que conocer y tienen que saber. Ciertamente es una de las operaciones más de mayor éxito. Se considera un cambio radical en la vida del paciente y se va a dar básicamente en estas indicaciones, que es la osteoartrosis severa, grave, con diversas alteraciones en dolor, en limitación funcional. Es necesario cuando el paciente realmente no responde al resto de tratamientos convencionales, sea terapia física, tratamiento oral, tratamientos intervencionistas, bloqueos, infiltraciones, etcétera. Pero es sumamente común, como les mencionaba, y sumamente discapacitante. Entonces, pueden haber diversas otras indicaciones, pero sobre todo es la que yo quiero que ustedes recuerden en este momento, es la osteoartrosis severa de de cadera en este caso. Entonces, también tenemos que tener claro que nuestros tiempos han cambiado y que la expectativa de vida ha cambiado. Ahora las personas en edad avanzada suelen tener un poquito más de vida activa, así que necesitamos articulaciones que estén funcionando de mejor forma, y si van a ser sometidos a una artroplastía, esa prótesis tiene que ser prótesis de buena calidad. Entonces, la mayor incidencia de osteoartrosis es una de las principales demandas o razones por las cuales ha aumentado la demanda de los reemplazos o la artroplastía de cadera. Se dice que en nuestros tiempos se hacen más o menos 500.000 artroplastías en Estados Unidos, en el Reino Unido, lo cual evidentemente, ¿verdad? Hace pensar lo común o lo necesario que es esa cirugía. Si tomamos datos mundiales, supera fácilmente el millón de intervenciones anuales también en estos contextos específicamente, y se espera que en 10 años se duplique ese número, como mencioné anteriormente, con un crecimiento que se va a mantener constante, sobre todo teniendo en cuenta que se están dando resultados realmente exitosos en estas diferentes intervenciones. Ok, pero entonces vamos a tratar de ir entendiendo un poquito mejor, y antes de pasar al componente femoral, vamos a ir tratando de entender un poquito lo que es la artroplastía de cadera. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo se hace la cirugía. Y es que existen diferentes modelos, ustedes pueden ver cirugías, pueden ver videos, dependiendo de cada paciente va a ser el planeamiento quirúrgico también que se vaya a realizar. Así que va a variar en esto también. Entonces, vamos a tener diferentes procedimientos de acuerdo a la patología del paciente, al diseño de la prótesis que esté disponible en ese momento. Sin embargo, podemos hablar de algunos pasos estándar. Entonces, uno, lo primero, ¿verdad? Evidentemente se tiene que hacer una serie de incisiones profundas, va a exponerse la articulación y el cirujano va a abrir lo que llamamos la cápsula articular para exponer la cabeza femoral. Mientras se tratan de separar los tejidos subcutáneos, los tejidos más superficiales, se empieza a fresar, fresar, no, perdón, más bien a tratar de hacer pequeños cortes a nivel óseo, tratando de mantener algunos, otros empezar a separarlos, empezar a descubrir los tejidos, siempre, ¿verdad? Por un procedimiento ahora del cuidado de las estructuras, pero también se va a llevar a una luxación de la cabeza femoral. Una vez que esta cabeza femoral se haya luxado, el cirujano va a hacer lo que llamamos la osteotomía, un pequeño corte a nivel del cuello, con una sierra que hace movimientos oscilatorios y va a extraer la cabeza femoral.
Es decir, esos pequeños cortes se convierten en grandes cortes. Inicialmente se hace un pequeño corte para terminar siendo un gran corte que extrae la cabeza femoral dañada específicamente para ser reemplazada. Entonces, hay diferentes opciones de incisiones que se pueden realizar, se pueden, según la preferencia del cirujano, pueden ser abordajes anteriores, abordajes laterales, hay diferentes de abordajes que se pueden hacer, como digo, según la experiencia, la pericia que tenga el cirujano y asimismo va a ser el tipo de prótesis que va a implantar. Entonces, ¿cómo van a colocar el implante? Entonces, lo van a colocar con una luxación de la articulación, después una osteotomía del cuello y del acetábulo también que se va a realizar. Se va a implantar la copa que ustedes vieron en o pueden ver en esta imagen, una copa que se va a, a implantar pegadita a lo que llamamos el revestimiento acetabular, que es esto que ustedes pueden ver aquí, el revestimiento acetabular a través de esto, que como les dije anteriormente, podría ser pegado directamente al hueso o a través de un cemento especial que se utiliza o para mejorar la superficie ahí también. Entonces, una vez que se haya hecho este proceso, como digo, van a enfocarse en el acetábulo. En el acetábulo van a tratar de enfocarse o al menos, ¿verdad? Tratar de entrar en esa cavidad. Recuerden que el acetábulo es una cavidad de la articulación de la cadera. En la mayoría de los casos está afectado, o sea, no necesariamente el acetábulo está sano, sino que en la mayoría de los casos va a estar también afectado por la artrosis. Así que van a hacer un corte, un pequeño raspado sobre la zona para tratar de eliminar los osteofitos y el cartílago articular hasta que la cavidad realmente quede profunda y mediante esa profundidad generar una cara hemisférica, como pueden ver aquí en este segundo paso que ustedes pueden ver, generan y se puede colocar ese revestimiento a través de esto. Hay que tener en cuenta que ninguna cirugía está exenta de complicaciones, así que pueden estructuras que podrían irritarse, hay que tener cuidado con los vasos sanguíneos, con los nervios periféricos que están alrededor, entre otras cosas, que pueden ser, como les digo, directamente dañados por la misma cirugía o por el posicionamiento, incluso en la cirugía también. Entonces, una vez que se ha elegido la fijación, se va a realizar una perforación para anclar esa copa, esa conchita, ese socket que se está poniendo ahí. Entonces, una vez que se va a anclar ese revestimiento mediante un cemento o mediante diferentes componentes que se pueden usar para el anclaje también. Una vez que se hace eso, se va a escoger lo que es el tamaño de la cabeza femoral, la geometría, la orientación, para adaptarse mejor al paciente y para evitar la luxación posterior, que se podría dar también si no es un tamaño adecuado a la cabeza femoral. Después de esto, el cirujano va a colocar el revestimiento de polietileno en el socket y lo va a bloquear en su lugar. Va a generar un movimiento de bloqueo para que se quede ahí y no vaya a salirse la copita de ahí de esto. Recuerden que va a ser un revestimiento así donde va a anclarse la articulación de la cadera. Una vez que se ha hecho ese procedimiento en el acetábulo, el fémur se va a trabajar nuevamente, se va a insertar un osteotomo para realizar la osteotomía en el canal femoral para crear un orificio donde se va a colocar lo que se llama el vástago y se va a realizar una instrumentación a través de estos o ayudado con unas brocas femorales que se van a utilizar para realizar la intervención de forma adecuada. Entonces, esto va a generar o a lograr colocar la articulación de la cadera bien colocada. Una vez que se ha hecho esto, pasamos aquí, como podemos ver, el componente femoral, solo para revisarlo un poquito. Ven cómo viene aquí, cómo viene el ángulo del cuello. Y esto es el vástago, esto es la cabeza que reemplaza la cabeza verdadera. Y este componente va a ir justo sobre el hueso del fémur. Como les mencioné anteriormente, se va a hacer un orificio en el centro del fémur,
en el núcleo, ¿verdad? Donde vamos a colocar este vástago o van a colocar los cirujanos el vástago y esto se va a colocar en esa copa acetabular que va a ir hacia el soque también y en el revestimiento que va directamente hacia el acetábulo. Entonces, una vez que se ha hecho esto, se puede evaluar también cómo le fue. Existen diferentes escalas, no las vamos a mencionar, pero existen diferentes escalas que podemos utilizar para valorar cómo quedó la colocación adecuada de la prótesis. Vámonos entonces a conocer un poquito de la historia de lo que son las prótesis de cadera, devolviéndonos un poquito y viendo de dónde nació esto. Bueno, resulta que la primera operación de cadera realmente que se realizó o pensando en un reemplazo de cadera fue de 1891, imagínense, y se hizo con un marfil, una articulación hecha a través de marfil. La utilizaron con una mezcla, usaron tornillos que tenían níquel, lo fijaron a los huesos, usaron yeso, usaron piedra pómez, así que fueron una gran cantidad de materiales que se utilizaron con esto. Y a partir de esto se desarrolló una serie de materiales que han ido evolucionando los que mencionamos anteriormente. Em, Ya desde mediados del siglo pasado, inicios, mediados del siglo pasado, ya se empiezan a utilizar otros materiales, qué sé yo, el oro se utilizó también moldes de fibra de vidrio que se colocaban entre la cabeza femoral y el acetábulo, entre otros materiales, hasta llegar a lo que ahora conocemos nosotros como el reemplazo de cadera, que ya como les mencioné anteriormente, llegamos a tener componentes, aleaciones de titanio que van a través de ahí. Aquí pueden ver en esta imagen algunos de los materiales de interfase, ¿verdad? O que se utilizan en estas cirugías. Entonces podemos ver que hay diferentes, ¿verdad? Hay metal en polietileno, son muy usadas, son baratos, ¿verdad? Y el resultado es fácilmente predecible. Sin embargo, recuerden que ¿cuál es la gran desventaja? Tienden a generar un poquito más de riesgo de infección. Cuando usamos metal con metal, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que tiene una menor vida útil. em, Además, ¿verdad? Tiene una mayor vida útil, además un menor riesgo de luxación de cadera, pero podría tener un efecto carcinógeno y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque está bien descrito que podría darse. Y los componentes de cerámica que tienen la ventaja de que tienen una baja fricción, se debridan muy poco, ¿verdad? O generan debridación muy escasa también, pero son caros, así que hay que tener en cuenta esto también como parte de lo que hay que tener en cuenta para las prótesis de cadera. Entonces recuerden que son diferentes materiales que han ido evolucionando y que diferentes contextos y diferentes pacientes, no todos los materiales son para todos los pacientes, hay que tenerlo en cuenta también. Así que vamos a seguir. Entonces, devolvémonos un poquito al componente femoral. Recuerden que el componente femoral lo que hace es reemplazar precisamente la cabeza que está artrósica o necrótica, que se, y resecarla. Además, el cuello, puede ser que el cuerpo también del componente femoral haya que reemplazar un poquito también. Recuerden que está formado por cobalto, cromo, como mencionamos, o aleaciones de titanio. Para lograr nosotros, o el cirujano más bien, evidentemente yo no soy cirujano, pero el cirujano cuando hace esto, lo que tiene que tratar es de restaurar de forma óptima la articulación, respetando siempre la anatomía del paciente, respetando los diferentes parámetros dimensionales y que van a ser personalizables, es decir, hay que respetar esos ángulos, la longitud, el desplazamiento medial que tiene que tener, vamos a respetar lo que es el diámetro de la cabeza femoral, el diseño del cuello en lo que es términos de orientación, anteversión o retroversión, dependiendo de cada paciente, el ángulo del cuello, el ángulo coxofemoral, entre otros componentes que hay que respetar siempre. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos a la hora de diseñar una prótesis. Y es que la interfaz entre la cabeza y los bástigos suele estar estandarizada ciertamente, pero el resto de componentes van a tener su individualización.
Así que hay que tener en cuenta también al tener un componente estándar que se pueden realizar a través de esto con un estándar y otros que varían diferentes combinaciones posibles en las cabezas femorales que pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes materiales y que se pueden adaptar al acetábulo mediante diferentes componentes también que van a afectar posteriormente en la evolución posquirúrgica el rango de movimiento y la fricción y el riesgo de luxación que va a tener un paciente. Así que hay que tenerlo en cuenta, muchachos, tal vez no en detalle, pero sí es importante que sepan que estas cosas hay que tenerlas siempre a mano y en cuenta. Entonces, una de las características importantes es ese ángulo del cuello, ¿verdad? Y la longitud del cuello que tiene el componente femoral, porque esto nos va a ayudar a aumentar la superficie de contacto. Siempre va a estar presente esto y tiene que garantizarse durante el procedimiento para que haya un contacto óptimo entre el hueso, el cuello y que incluso tenemos que tener en cuenta que los más pequeños cambios en pequeñitos grados van a generar una carga ineficiente de cargas y una mayor inclinación del vástago, aumentando el riesgo de fractura del componente, el riesgo de luxación del componente y por supuesto una marcha alterada en nuestros pacientes. ¿Qué significa? Que pequeños grados, pequeños detalles tienen que quedar bien alineados. Si bien es cierto, ustedes no tienen que saberlo, en detalle, pero sí es importante que al menos planteen posibilidades, que ustedes vean y si ven alguna falla en el paciente hay que ver no solo la parte muscular, sino que evidentemente la parte protésica es importante que la ojemos también. Por supuesto que varía de diferentes o diferentes características del paciente. No es lo mismo un hueso osteoporótico, un hueso con una deformidad mayor adquirida también. No es lo mismo pacientes que ya de por sí tenían algún problema, que sé yo, con la rodilla, con el pie, con el tobillo, que también pueden afectarnos, o incluso problemas a nivel lumbar que van a cambiar los parámetros pélvicos ángulos que llaman la incidencia pélvica, el tilt pélvico y la inclinación del sacro que podrían también darnos problemas más adelante también. Ok, el componente acetabular, que lo mencionamos aquí también, lo que hace es ocupar, ¿verdad? Ese hueso, ese hueso que está a nivel de la pelvis, ¿verdad? Con un fresado, unos huequitos que se van a hacer para tratar de anclarlo ahí también y suele ser o suele estar compuesto por dos partes, uno que es la copa, como mencionamos anteriormente, y la otra es el revestimiento también. El revestimiento acetabular puede estar hecho en muchísimos materiales, que el fin es que se reduzca el desgaste, que se reduzca el roce, la fricción y además que se facilite la esterilización de la zona. Normalmente lo que hacen es tratarlo con radiación para desencadenar algo que se llama un proceso de reticulación sobre el material, pero se tiene que tener siempre mucho cuidado que puede generar también oxidación durante y después del proceso de esterilización que se hace. Entonces, hay diferentes materiales de revestimiento, como lo vemos aquí, la interfase, como mencionamos anteriormente, polietileno, metales, cerámicas, que pueden darse o que podemos utilizar de formas adecuadas. Vamos a hablar un poquito ahorita de los mecanismos de fijación. Existen diferentes mecanismos de fijación. Entonces, tenemos los mecanismos, ¿verdad? Que lo que tratan es de cumplir las necesidades del paciente y van a variar según la anatomía, el abordaje, la precisión, el planeamiento quirúrgico que se va a realizar. Dependiendo de todo esto, va a darse una estabilidad mayor o menor en esto. El tamaño, por supuesto, del implante o del componente como tal va a depender de todos estos detalles que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Si se requiere mayor o menor fijación en cada uno de estos. Em, Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucha atención con estos mecanismos de fijación que vamos a mencionarlos. Entonces tenemos en el A, ustedes pueden ver el cementado que se puede aplicar tanto al vástago como a las copas acetabulares o a cualquiera de ellos también por aparte también, como ustedes lo pueden ver en la figura, en el A, que pueden verlo aquí.
Entonces, tenemos ese cementado que está diseñado para asegurar la fijación a la capa de cemento que se va a aplicar y ocupan el 80% del canal medular del fresado durante la cirugía y el espacio restante lo va a ocupar el cemento como tal. Entonces, podemos ver también aquí, vamos a mover aquí un poquito, aquí me moví un poquito, entonces aquí pueden ver el cementado, aquí podemos ver el cemento también, pero con una copa de fijación, que esta es la que mencionaba yo, ocupa un 80% más o menos. Podemos ver también el mecanismo de fijación y una copa con cemento también. Entonces, vemos diferentes mecanismos, aquí en este caso sin cemento, solo fijada, ¿verdad? Con este material que pueden ver aquí, ¿verdad? Que básicamente es un tornillo, un clavo que se está colocando en esta zona. En ese caso se llamaría sin cemento a presión. Y ese es uno de los conceptos desarrollados después de los 70 más o menos, cuando habían visto que se aflojaban los componentes en cemento, además que había pérdida de la capacidad del hueso, de las características del hueso, que se daban muchos signos de daño en el cemento. Entonces, por eso se desarrolló después una fijación sin cemento, que es la que pueden ver ustedes aquí en la D también que tienen ahí a mano y lo que hace es básicamente que el hueso va a permanecer en contacto directo con el componente protésico. Así que este tipo de componentes tienen una capa, una superficie de revestimiento poroso para facilitar su uso, para facilitar también su fijación. Entonces, lo que buscan, como les digo, es disminuir ese riesgo de aflojamientos, de daño óseo, etcétera, 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 que se iba a dar a través de esto también. Ok, tenemos diferentes tipos de vástagos, tenemos diferentes tipos, dependiendo donde se requiera la fijación también que podemos dar. No vamos a mencionar mucho de esta parte, sino que vamos a entrar un poquito a lo que es la cinemática de estos modelos. Entonces, recuerden que todos los modelos que tenemos disponibles tienen características diferentes, es decir, todos los tipos de prótesis de cadera para artroplastía tienen diferentes características. Lo que se busca siempre es restaurar la funcionalidad articular y consecuentemente mantener una adecuada cinemática y cinética de la cadera. Entonces, es fundamental para la óptima función de la cadera, ¿verdad? Que el implante o el posicionamiento del implante se realice siempre respetando la anatomía del paciente. Recuerden, los problemas de mal posicionar la estructura es una de las mayores causas de desviaciones cinéticas y cinemáticas de lo que llamamos la configuración fisiológica de la cadera, que va a producir o a llevarnos evidentemente al fracaso terapéutico posteriormente. Así que el rendimiento cinemático va a depender del implante que se vaya a dar. Es fundamental que ese posicionamiento sea adecuado y que las superficies de apoyo respeten la geometría, respeten la forma y la distribución normal. Entonces recuerden que el tamaño de la cabeza femoral tiene que ser proporcional al rango de movilidad. Es decir, si yo tengo una menor cabeza femoral versus una mayor cabeza femoral, vamos a tener diferentes movimientos o arcos de movilidad. Ahora, no siempre consistentes con los movimientos pasivos, es decir, los que yo agarro cuando voy valorando a mi paciente o los movimientos activos cuando es el paciente el que está haciendo el movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento pasivo, básicamente lo que va a hacer es que los músculos, los tejidos, los vamos nosotros como a forzar, vamos a tratar de moverlos nosotros, vamos a tener que favorecer, digamos, componentes un poquito más delgados también en la copa acetabular sobre todo. Em, Cuando nosotros más bien aumentamos el tamaño de la cabeza femoral, vamos a tener más bien problemas de menor rango de movilidad.
y esto consecuentemente nos puede llevar a lo que conocemos nosotros en medicina como pinzamientos fémoro-acetabulares que también se pueden dar en estas prótesis o en este caso pinzamiento de la prótesis. ¿Qué quiere decir eso? Que el arco de movilidad, cuanto mayor sea la cabeza femoral, va a ser menor. Cuanto menor sea el tamaño de la cabeza femoral, va a tener mayor movilidad. Podemos tener diferentes causas de fallo también en la movilidad, en diferentes complicaciones derivadas, que pueden ser derivadas en la cirugía como tal, por asimetría de las cabezas, por ejemplo, o por las fuerzas que son necesarias para mantener bien colocada la cadera. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que nos aumenta el riesgo de complicaciones y sobre todo riesgo de luxación de cadera. Ahora, ¿cuáles factores me aumentan el riesgo de luxación de cadera? Bueno, tenemos factores que conducen a esto. Entonces, ¿qué tenemos? Una cabeza femoral pequeña, por ejemplo, me aumenta el riesgo de luxación de cadera. Recuerden que hablamos de que hay mayor movilidad y mayor riesgo de inestabilidad, evidentemente. Pero también la cabeza de gran tamaño lo puede hacer porque hay menor movilidad y mayor riesgo de que una sola fuerza pueda colocarnos una luxación de cadera. Un componente grueso en el cuello femoral también hace una deformidad que llamamos de tipo CAM. Si bien es cierto, no es un CAM como tal, una deformidad del hueso, pero sí nos podría dar algo similar a la deformidad tipo CAM del pinzamiento de cadera. Un componente del cuello delgado también nos puede dar esto. Además que el plano de entrado de la copa acetabular no sea adecuado, eso también favorece la luxación. Y por supuesto, y algunos otros factores, digamos que el paciente no cumplió las indicaciones posquirúrgicas adecuadas, además no siguió el proceso adecuado, digamos, de sanación de los tejidos como tal. Entonces, recuerden que todo esto va a aumentar el riesgo de luxación. Ahora, ustedes me podrían decir por qué. Bueno, ya vimos, cabeza femoral pequeña, mayor largo de movilidad, tiende a tener cierta inestabilidad también, pero también la cabeza femoral porque aumenta la superficie de fricción. Recuerden que también, dependiendo del material de apoyo que utilizamos, las superficies pueden cambiar y la fuerza mecánica va a cambiar también. Entonces, algunas veces pueden ser apoyadas por la fijación de la prótesis para que no se haga un aflojamiento como tal del material. Los cuellos pequeños hacen que haya una mayor carga cíclica sobre la prótesis también. Y por supuesto que las propiedades mecánicas deben ajustarse según cada uno de los componentes que tenga el paciente. Entonces, el principal factor que, que, que va a influir es esa relación que guarda la cabeza femoral con el cuello femoral. Esa relación, si está perdida o si está alterada, es el mayor factor de riesgo que nos va a aumentar la posibilidad de que se dé una luxación. Así que tenemos que tener bien en claro el método adecuado que se va a realizar para el reemplazo y por supuesto la longitud y la geometría que va a tener los diferentes componentes de la artroplastía. Así que una distribución incorrecta de la tensión o la fuerza tensil va a provocar formación de hueso también, va a haber mayor remodelación con tal estrés y por supuesto mayor riesgo de aflojamiento de los materiales que hay que tener en cuenta. Así que muchas gracias muchachos por esta primera clase, muy a grandes rasgos para hablar de lo que es artroplastía de cadera y vamos a continuar con lo que es la clase de artroplastía de rodilla. Entonces, ¿qué nos interesa aquí, muchachos? Bueno, primero estamos viendo rodillas, la clasificación de la osteoartrosis radiológica desde cambios o ningún cambio, realmente un espacio articular adecuado, pequeños cambios del espacio articular, pueden ver aquí el espacio medial, hasta grandes cambios de una artrosis severa de rodilla donde se perdió completamente la distribución de la anatomía normal, donde perdimos ese
compartimento medial está absolutamente perdido. Entonces, la artroplastía de rodilla junto con la artroplastía de cadera representan el 90% de las prótesis más o implantadas por los cirujanos, 90% del total de las prótesis que se dan o los implantes ortopédicos. Y la demanda mundial se espera que siga creciendo, que crezca, que aumente. El ritmo es increíble por diversas razones: trauma, artrosis, infecciones, deformidades, malformaciones, etcétera. Se espera que más o menos aumente un 85% para el 2030. Si bien es cierto, la articulación de la rodilla es una articulación estable, podríamos decir que tiene una buena rigidez también, tiene una buena fuerza también. Sin embargo, es una articulación muy dada a lesionarse porque precisamente tiene una capacidad de soporte de fuerzas grande, además de que tiene rangos de movilidad importantes. Recuerdan que pueden, como hemos visto en el curso, pueden afectarse por diferentes cosas. La edad, el sexo puede tener alguna relación, también el riesgo genético que nos lleva a toda la degeneración del cartílago, y por supuesto la presencia de osteofitos, de esclerosis, etcétera. Entonces, en estos casos es donde se vuelve necesario realizar una prótesis articular de rodilla o un reemplazo articular de rodilla. La inserción de un dispositivo de esto significa que es necesario abrir la piel, colocar alrededor del tejido blando un material, todo entra a la parte articular y cambiar esos componentes completamente que normalmente son hechos de metal y de plástico. Podemos decir que vamos a cambiar las superficies articulares, los materiales, el coeficiente de fricción, la lubricación de la articulación, el peso, la rigidez, la elasticidad de algunos tejidos. Es decir, a través de esto van a transmitirse fuerzas que podrían tener un condicionamiento sobre cada una de estas características. Así que tenemos que conocer, por lo menos a grandes rasgos, las opciones y los enfoques que van a realizarse en las artroplastías de rodillas y en las características específicas. Las características del diseño, por supuesto, van a ser fundamentales para el cirujano para que decida qué va a utilizar y, por supuesto, dependiendo de cada paciente, hacer un planeamiento quirúrgico adecuado. Entonces, podríamos decir, ¿por qué se genera la artrosis de rodilla? Bueno, la articulación o la degeneración del cartílago articular tiene ciertas características. Recuerden que en la rodilla tenemos cartílago con cartílago y se da a través del contacto mm, que es al menos mejorado por el menisco, fueron los meniscos que tienen esa característica, donde vamos a tratar de mejorar la congruencia articular. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el cartílago se daña completamente, cuando tenemos un daño completo del cartílago, llegamos a lo que se llama el hueso subcondral, hueso por debajo del cartílago, y vamos a tener un contacto hueso con hueso. Resulta que el hueso es ricamente inervado, y cuando esto pasa, es sinónimo de dolor y es mucho dolor. Si a esto le sumamos otras alteraciones que se pueden dar en movilidad, en edema o hinchazón que se puede ver a través de la rodilla, bueno, estamos yendo a lo que llamamos o lo que se va a constituir en discapacidad. Tenemos diferentes opciones de tratamiento. Nosotros conservadoramente realizamos infiltraciones, ponemos proloterapia, terapias biológicas, globalmente hablando, bloqueos articulares, tenemos ortesis de rodilla externas, tipo rodilleras especiales que se pueden dar, por supuesto la parte terapéutica, fortalecimiento, trabajo en propiocepción, entre otras, pero resulta que cuando todo esto ha fallado y vemos una artrosis severa, hay que plantearse al menos la posibilidad de que el paciente sea candidato para un reemplazo total de rodilla. Ahora,
¿qué tienen la artroplastía? O sea, ¿qué componentes tiene? Bueno, tiene un componente femoral, metálico también, que se va a unir al hueso femoral. Además, tiene un revestimiento, un espaciador tibial de polietileno normalmente, que se va a colocar entre los componentes tibial y femoral, simulando o al menos tratando de hacer un efecto similar a los meniscos también. Va a tener un componente tibial que se va a unir al hueso de la tibia, generalmente hecho de metal, y un componente rotuliano que puede ser opcional, es decir, algunos pacientes lo van a utilizar y otros no, un botón rotuliano que también se va o usualmente se diseña en poliestireno. Y aquí pueden ver usted estos componentes. En este caso estamos viendo, voy a moverme para acá, componente femoral, componente tibial aquí también y componente rotuliano o patelar. Entonces aquí podemos ver lo que conforma una prótesis de rodilla. Existen diferentes, como les dije, materiales, tecnologías, cómo van cambiando y diferentes posibilidades dependiendo del paciente. Evidentemente no es lo mismo pensar en un paciente con un alto nivel de actividad, con una expectativa de vida alta, versus un paciente con una baja funcionalidad, baja expectativa de vida y bajo nivel de actividad globalmente hablando. Así que evidentemente todo esto nos va a cambiar lo que queremos entre los pacientes. Es decir, cómo vamos a hacer un planeamiento y con qué componentes se van a utilizar entre uno y otro. Ok, vamos a seguir. Aquí podemos ver diferentes conceptos también de cómo vamos a ahorita a mencionarlos un poquito. Entonces recuerden que cuando se va a realizar, o sepan, tal vez no recuerden, pero sepan que cuando se va a realizar la cirugía, entonces se tiene que pensar en la posibilidad también de conservar o de resecar los ligamentos cruzados cuando se hace esta artroplastía porque son ligamentos intracapsulares y por lo tanto podrían producir un obstáculo en la cirugía o en la colocación del implante o del reemplazo. Sin embargo, recuerden, los ligamentos cruzados son responsables de la estabilidad biomecánica de la articulación de la rodilla, limitando lo que es la tracción antero-posterior y al revés también posterior-anterior. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta que el reemplazo tiene que tratar de conservar esa función también para mejorar la estabilidad de la articulación. Así que el cirujano puede decidir entre dos cosas, que es uno, la que ustedes pueden ver aquí, no voy a hacer muchos enredos en los nombres, pero esta aquí dice PSTKA, Requiring Total Knee Arthroplasty. Esta es la que trata de eliminar, o trata, no, elimina ambos ligamentos cruzados. Y pueden ver esta que es la CR en que se conserva el ligamento cruzado posterior y se deja como un pedacito remotamente del cruzado anterior. Y pueden ver también vemos aquí este otro, ¿verdad? Donde el que les digo, ¿verdad? Se conserva un cruzado anterior de una forma que podríamos decir remoto. Entonces, ¿qué se hace con el PS? Se corta el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, por lo que la rodilla por sí sola va a perder la función de estabilidad antero-posterior que dan estos ligamentos. Y esto va a tener que ser entonces subsidiado o suplantado. ¿Por qué? Si ya no tenemos entonces los ligamentos cruzados anterior y posterior, tenemos que el mismo implante o la misma artroplastía tiene que generar algún mecanismo de estabilización así. Así que, ¿qué es lo que hace? Contar con un sistema que eleva y baja también a la rodilla. O sea, lo que hace básicamente un mecanismo de estabilización artroplástico o podríamos decir falso, entre comillas, que va a generar o este reemplazo articular.
¿Cómo lo hacen? Poniendo básicamente un tope metálico o una tipo cuña metálica entre los cóndilos femolares, que lo que va a permitir es que se acoplen durante la flexión, dando un tope a la articulación y no permitiendo que se desplacen en el sentido antero-posterior y postero-anterior, pero sobre todo antero-posterior. Recuerden la importancia del cruzado anterior sobre todo. Entonces, eso es lo que hacemos a través de esto. Vamos a ver, con el diseño, el segundo diseño que vemos aquí en la B, el CR, que es de aquí, el cirujano lo que hace es cruzar solo el cruzado anterior, porque el cruzado anterior, si ustedes recuerdan, pasa muy centralmente sobre el hueso tibial, pero conserva el cruzado posterior, que se va a convertir posteriormente, al ser el único, en el ligamento cruzado responsable de la estabilidad. Entonces, este diseño desde el punto de vista de la articulación, los cóndilos femorales van a estar también separados, pero van a permitir que el cruzado posterior funcione de una forma correcta durante la flexión. Además, se va a colocar un injerto de polietileno en esta zona para un correcto movimiento del cruzado posterior, dando una estabilidad adecuada a la rodilla, con una ventaja también, y es que es más barato. Ese tope que vimos en el primer modelo, en el que está aquí en la A, es un poquito más caro que el otro. Entonces, hay que tener en cuenta esto también. Aquí podemos ver mecanismos también de los platillos tibiales. Ya voy a devolverme a este momentito, pero quería que la vieran de una vez. Así que hay que tener en cuenta que el diseño PS, en comparación con el CR, además requiere una mayor apertura. Recuerden que vamos a resecar ambos ligamentos cruzados. Si bien es cierto, tiene una mejor visión del lado posterior, pero con la desventaja que los dos cruzados se van y no se conserva el cruzado posterior, así que hay que tener en cuenta esto también. Ahora, cuando el cirujano influye en los reemplazos de rodilla y de cadera, tiene que tener en cuenta diferentes parámetros que sean, y es que puede ver el ángulo de contacto inicial durante la flexión. Es importante tenerlo en cuenta para posteriormente generar un ángulo funcional en la rodilla sin limitación a través de la parte terapéutica y por supuesto la parte anatómica como tal. La posición de contacto, entre otros componentes que se van a dar también. Vamos a ver, muchachos, entonces, vamos a ver, solo quiero que aquí vean el componente donde tenemos, ¿verdad? El retenedor tibial, ¿verdad? Que hace una función importante a través de este reemplazo. Entonces, vemos lo mismo que mencionamos anteriormente, cómo los ajustes y cómo los ángulos tienen que tratar de ser sostenidos o em, tratar de mantenerse la forma fisiológica mayormente posible. Ahora, capítulo aparte. Todo es reemplazo total de rodilla. Pueden haber reemplazos o reemplazos unicompartimentales de la rodilla. En este caso estamos viendo un reemplazo unicompartimental de la rodilla, donde vemos que el componente medial es reemplazado. Esto muchas veces se hace para dar tiempo o para tratar de no hacer una cirugía tan agresiva de hacer toda la rodilla, sino hacer solo el segmento dañado como tal. Algunos implantes o algunas artroplastías podrían incorporar también un revestimiento poroso, una malla superficial o una capa de hidroxiapatita que se va a unir o a hacer un enlace con lo que es el dispositivo de fijación, sean los tornillos, sea el dispositivo que se esté utilizando de fijación para poder generar una disminución de la presión, del estrés. Sin embargo, hay que tener en cuenta también
que tienen pequeños movimientos o pequeños fricciones sobre el material que también va a hacer que aumente el costo. Es decir, esto va a generar un mayor costo también. Lo ideal para garantizar al menos un buen efecto de, un, de una intervención de ese tipo es que el tiempo de quirúrgico sea pequeño, o sea, sea un tiempo quirúrgico bajo, además que se conserve un buen reservorio o componente óseo, que sea fácil de revisar también, que no tenga complicaciones asociadas con la fijación del cemento, por ejemplo, desgaste sobre la zona, fragmentos sueltos que queden retenidos en la articulación. Sin embargo, también para garantizar esa fijación adecuada, deben realizarse las resecciones óseas con una precisión quirúrgica, precisamente evitando cualquier espacio entre ellos. Tiene que ser una precisión enorme para que sea adecuado y para que el espacio entre el hueso huésped, el que recibe, y los componentes protésicos se mantengan de la mejor forma cementados y se puedan rellenar fácilmente pequeños eh, defectos. Aquí podemos ver un componente de polietileno, lo pueden ver aquí abajo, tibial, y arriba el componente femoral en metal. Así que vean la importancia, cómo esto disminuye la presencia de bacterias, complicaciones que se pueden dar asociadas con todo esto. Ahora, ya para ir aterrizando, entonces necesitamos también, irme pasando aquí un poquito, muchachos. Necesitamos también pensar en lo que es la estabilidad y la alineación de los implantes. Entonces, cada uno de los implantes va a tener una forma específica. Recuerden que mencionamos al menos tres que estamos viendo, conservando, quitando, los cruzados, dependiendo. Y esta fijación, esta alineación adecuada va a estar relacionada con la posición, con la orientación del implante que va a elegir el cirujano y por supuesto el manejo de los tejidos blandos que realice. Si bien es cierto, es muy importante saber esto, pues algunos lo cuestionan un poquito y es que dicen que el objetivo principal de la artroplastía de rodilla es dos grandes. Uno, obtener una flexión simétrica y dos, obtener una flexión equilibrada con la extensión. Esto se puede medir con un espacio radiológicamente, bueno, y evidentemente también a nivel quirúrgico, con la separación que se van a dar entre el hueso femoral y tibial después de los cortes óseos o de las tomas óseas que se van a hacer en flexión y en extensión. Ok, entonces para tal vez no enredarnos mucho, lo importante aquí es que tenemos que mantener para un buen implante de rodilla una buena flexión funcional, al menos de 90 grados residual y una extensión, ojalá en 0 grados de extensión residual para que podamos considerar exitoso el procedimiento, dando un equilibrio a la función de la rodilla. Así que muchachos, esto es lo que íbamos a hablar rápidamente acerca de artroplastías, de cadera y de rodilla. Les deseo lo mejor y nos vemos.